Buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga. ¿Qué le parece si me acompaña y oramos? Amén. Vamos a orar al Señor antes de recibir la palabra. Padre, gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de estar, Señor, siendo conscientes en tu misma presencia, Señor. Lo hacemos por medio de Cristo, Señor. Él, Señor amado, es el medio por el cual nosotros nos acercamos hacia ti, Señor. Y es porque nosotros tenemos entrada, Señor, a este reino espiritual, Señor, que es el reino de Dios. Es tu presencia en nosotros. Así que gracias, Señor. En nosotros no hay mérito alguno, Señor. Ninguno de nosotros ha hecho algo para merecer, Señor, incluso en este momento, orar, Señor. Todo es un regalo de tu parte, Señor. Así que gracias en el nombre de Jesús y nos disponemos a recibir tu palabra, Señor. Solamente rogamos tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos hable tu palabra al corazón y nos ayude a cumplirla, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias al Señor porque pude llegar con mi esposa y nuestros niños. Así que les saludo a cada uno con la paz del Señor y también les dejo los saludos cálidos de los hermanos. Usted sabe que a la mañana tuvimos nuestra reunión, ¿sí? Ellos sabían que veníamos para acá y dejaron saludos. Bien, hermanos, seguramente usted tiene una Biblia, ¿no? ¿Tiene una? ¿Sí? Ahí. Yo tengo la mía, media grandecita porque es de estudio. La Biblia ladrillo le dicen. Es pesada, tiene contenido, es útil. Pero es la Biblia al fin, es la colección de libros inspirados por Dios, ¿sí? Con única autoridad sobre nuestras vidas. No hay otra, ¿sí? La autoridad sobre nosotros es de Dios y la Escritura determina lo que debemos creer y de qué modo debemos conducirnos. Amén. Así que, y algo interesante de esta colección de libros, hermanos, es que en esta tarde es algo eterno que usted tiene, ¿no? Usted seguramente, si creyó en el Señor, tiene vida eterna, ¿no? Bueno, hay algo más que usted tiene en esta tarde de carácter eterno, que es la Escritura, ¿sí? Y tiene, obviamente, la misma validez que ha tenido a través de todos los siglos. Al día de hoy también la tiene. Vamos a leer Mateo 24:35. Yo quiero compartirle el tema comparaciones. Ese es el título, ¿sí? Pero no tiene que ver con comparar personas con otras, sino que tiene que ver con aquellas herramientas que el Señor utilizó para dejarnos lecciones espirituales a nosotros. Cómo el Señor nos ha comparado a través de sus enseñanzas, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer ese texto, en principio. Dice, el Señor, dice, el cielo y la tierra, así como usted la conoce hoy, el cielo, ¿sí? Ya sea de día o de noche, o la tierra física, el mundo material que usted conoce, pasará. No es eterno, será cambiado, ¿sí? por el poder del Señor. Será transformado, será destruido y creado, ¿sí? Será una nueva creación donde la santidad predomina, ¿sí? Y dice el Señor, todo eso pasará, ¿no? Pero hay algo que no, que aún lo tenemos hoy en este mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Qué tenemos en el mundo que vivimos? La Biblia. Y esa no va a pasar, ¿sí? Esa no va a cambiar, ¿sí? Usted sabe que nosotros cambiamos de opinión, de parecer, diariamente, ¿sí? Incluso este día, por ahí pensábamos una cosa, y puede ser que eso cambie, mute, varíe, pero no así el Señor y su pensamiento y su palabra. Así que, con lo cual, esto es lo más seguro que usted tiene hoy, ¿sí? Amén. Y está bueno tenerlo. Y hace bien y da seguridad, porque si no lo tuviéramos, ¿a quién iríamos? ¿No? Pedro dijo, Señor, todos estos hablan mucho, pero hablan tonterías. La palabra eterna, la palabra de vida eterna la tenés vos, y no vamos a ir a nadie más. Amén. Así que vamos a ir a ese Jesús en esta tarde para escuchar su palabra, y no la mía, no la del predicador del día de hoy. Amén. Vamos a leer Mateo 11:16. Vamos a meternos en el tema, ¿sí? Usted sabe que esa misma palabra que habló Jesús tiene la misma validez el día de hoy. Y usted por ahí piensa, no, pero Jesús le habló a los fariseos. Jesús le habló a los escribas. De hecho, vimos que Jesús dijo, esta generación. Y usted por ahí dice, yo no soy esa generación. Jesús estaba hablando a la raza humana que está caracterizada por el pecado. Y esa generación tenía la misma tendencia
hacia el pecado que tenemos nosotros, aunque somos redimidos. Usted sabe que el viejo hombre siempre tiende a la vida pasada, ¿no? Y al pecado y a la ira y al enojo y a todas esas cosas que Pablo dijo, desháganse, ¿no? Son cristianos, desháganse de todas esas cosas, ira, enojo, eso de maldecir y hablar mal, con saña, ¿no? Eso no debe existir entre nosotros, ¿verdad? Bien, dice el Señor ahí, vamos a leer el texto. Se pregunta el Señor, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. ¿Sí? Jesús está hablando de una generación específica, hermanos. Fariseos, judíos todos, escribas, personas que estaban formadas en asuntos espirituales de aquella época. Usted más o menos conoce si ha leído los evangelios, seguro que sí. Y estaba sin duda refiriéndose a aquella generación que le estaba dando la espalda, ¿no? Que lo estaba rechazando como el enviado del Señor, como Cristo, ¿sí? Y el Señor, para poder ejemplificar, ¿sí?, su insensatez, su obstinación, su dureza, los compara con algo, ¿sí? ¿Qué es comparar? Comparar es hacer semejante a algo, ¿sí?, a ser parecido. Usted sabe que Jesús, como buen maestro, creo que no hay otro como Él, ¿sí?, y no lo va a haber jamás sobre esta tierra, ¿sí?, jamás habrá otro como Él, igual, es único, hermanos. La Biblia habla de Él solamente, ¿sí? Se refiere con ese término, con ese artículo, que no hay otro igual, ¿sí?, en todo sentido. Y Él como maestro, ¿sí?, extraordinario, excelente, ¿sí?, sublime, Él enseña cosas. Y él dice, bueno, utiliza esta estrategia, este recurso de enseñanza que normalmente los que estudian el tema dicen que son dichos parabólicos o símiles parabólicos, ¿sí? O sea, en parábolas es una forma de mostrar algo figuradamente para decirle a una persona, a ver si así lo entendés, ¿no? A ver si así te cae la ficha. ¿Cuál era el objetivo siempre? Que la persona sea comparado a algo. Y mostrarle así algo espiritual, ¿no?, o moral, ¿sí? Dios utilizó muchas veces la comparación con el fin de mostrar y describir una condición moral oscura, una condición espiritual oscura o terrible. Para eso lo hacía el Señor. Y también lo hacía para instar a los oyentes a buscar lo espiritual para obtener una mejor condición espiritual. Usted recuerda el Salmo 1, por ejemplo, ¿no? El varón bienaventurado que no anda en consejo de malos será como. Y ahí hay una descripción de cómo será, ¿no? Un varón fructífero, da su hoja a su tiempo, está siempre fresco, siempre tiene algo de Dios para decir, como dice San Pablo, ¿no? Que la palabra siempre tiene que ser con gracia, siempre tiene que edificar. Y si no edifica, mejor me callo, ¿no? Bien, entonces, el Señor utiliza esas comparaciones, ¿sí? Mateo 7:24, vamos a leer esos versículos. Creo que este es uno de los más conocidos. Gracias, hermanos, por recibirme a mí y a mi esposa y a mis hijos. Gracias al pastor que está en la región norte de nuestro país. Lo bendecimos y oramos por ellos. Y también nos da mucho gozo, hermanos, porque es muy lindo lo que el Señor está haciendo en aquel lugar. Amén. Y gracias al Señor que ellos pueden ir. Mateo 7:24. Dijo el Señor Jesús, todo el que escucha mi enseñanza, la enseñanza del Señor, y la sigue, ¿qué dice el Señor? Es inteligente, es sabio. Si la sabiduría tiene una connotación práctica plenamente en la Biblia. En la Biblia el sabio no es el que tiene mucha información, sino el que sabe hacer las cosas en el momento indicado, ¿sí? El que es librado de cometer quizá algún determinado error. Dice, es un hombre sabio, esa persona es un buen constructor, dice el Señor. Sabe hacer las cosas. Construye su casa, que es su vida, puede ser su familia, puede ser lo que sea que esa persona esté edificando. Porque todos edificamos algo, ¿verdad?
Somos responsables de cómo nos sobreedificamos a nosotros mismos, a través de la Biblia. Pero todos somos constructores, hermanos, espiritualmente hablando, ¿no? Y lo mejor para edificar, ¿sí?, es Cristo el fundamento y la Escritura, ¿sí? Y dice que la persona que lo escucha y lo hace es una persona sabia. Por lo tanto, el que no lo hace es lo opuesto, como dice el versículo 26. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece, dice, es una persona insensata, sin cerebro, errática, incapaz de entender, necia y un montón de cosas más, ¿no? Y esa persona, ¿qué sucede? Construye de manera negligente, ¿sí? Y se destruye su vida, se destruye su familia, se destruye todo lo que ella emprenda, se destruye. Porque el Señor prometió dar solidez a aquel que hace como Josué, ¿no? Josué, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Dice, mirá, Josué, esto es así. Dice, Moisés ya no está solo, ¿sí? Y ya estaba grande Josué. Dice, ahora vos tenés que hacer, meditar todos los días en esta palabra y hacerla. Si vos haces eso, va a estar todo bien. Si no lo haces, ¿qué pasa? Va a estar todo mal. ¿Se entiende? Y tenía una gran presión Josué, hermanos. No era sencilla la tarea, ¿sí? Si a Moisés le costó, imagínate a él, ¿no? Habrá dicho, Moisés me dejó solo con todo esto. Pero la palabra lo iba a sostener, hermanos, ¿sí? El hacer todas las cosas como el Señor había dejado por medio de Moisés, en la ley. Eso lo iba a preservar, hermanos. Lo iba a sostener. De la misma manera que nos preserva a nosotros, ¿sí? Y nos sostiene, y nos libra de cometer muchas tonterías. Bien, en el Salmo 32:9, vamos a otra comparación. Al Señor le gustaba comparar, y surge la pregunta, ¿no? ¿A qué me comparará el Señor a mí? ¿Sí? No sé, ¿se ha preguntado eso alguna vez? Señor, si me tuvieras que comparar a mí ahora, ¿qué sería? ¿No? Dice el Señor ahí, dice, no seas como el mulo o el caballo. ¿Qué pasa con este animal? No tiene entendimiento, no tiene razón, ¿sí? Y el hombre la tiene, pero a veces no lo parece, ¿sí? Pareciera que no le entran balas, ¿no? Como dice. No discierne, no es capaz de darse cuenta de lo obvio, ¿no? A veces hay que explicar lo obvio, hermanos. Como el tema del yugo desigual, ¿no? ¿Será que me puedo unir en santo matrimonio con el muchacho de allá a la vuelta? Dice, y no es cristiano y es como preguntar lo obvio, ¿no? Bueno, eso sería como un comportamiento de mulo o de caballo. Bien, dice que este animal necesita freno y una brida para mantenerse controlado, ¿sí? Nosotros necesitamos la Escritura para ser controlados por Dios. La Escritura, ¿sí? Hermanos, no la tradición o las costumbres, la Escritura, ¿sí? Si está en la Escritura, lo recibo. Si no está en la Escritura, lo desecho, ¿sí? Si está en la Escritura específicamente detallado, eso es palabra de Dios y eso es mandamiento. Porque luego hay, como dicen, muchos mandamientos de hombres, ¿sí? Imposiciones, ¿sí? Que esto sí, que esto no, que el pelo de esta forma, que la ropa de esta forma y que de esto así se agrada a Dios, dicen. Eso es imposición, hermanos, ¿sí? Principalmente lo que está en la Escritura. Jesús utiliza este símil pensando en un grupo de personas definidas. Dijimos, son los escribas, son los fariseos, son las personas encargadas de formar espiritualmente o guiar espiritualmente al pueblo, ¿sí? Y era una tarea importante, hermanos, ¿sí? Y por lo tanto, cuando piensa en ellos, también piensa en las personas que lo seguían, ¿sí? Veo así como la carta de Apocalipsis, que le escribe al pastor, pero también le escribe al resto, ¿no? O sea, nadie le podía decir, no, pastor, mira que eso es para vos nada más, ¿sí? Era para todos, ¿sí? Y lo mismo con el Señor. Era para los escribas, pero era para los seguidores también, ¿sí? Que era la mayoría, porque no había otra cosa, hermanos. No había como hoy que usted puede, de repente, alguien dice, no, a mí no me gustan los metodistas, me voy con los adventistas. No me gustan los adventistas, me voy con aquel. No, ahí había poca variedad, ¿sí? Saduceos, fariseos, escribas y nada más. Y de hecho los fariseos y saduceos estaban combinados ahí, ¿eh? Bien, entonces él les habla a ellos. Eran unas personas que tenían acuerdos en cuanto a costumbres, ideas, creencias, y trabajaban con un mismo fin, ¿sí? Estaban aliados, los escribas y los fariseos. Y buscaban también que la gente los apoye, ¿no?
Y también el Señor, hermanos, estaba pensando obviamente en esas personas influenciadas por los escribas. Pero ¿sabe qué, hermano? A mí me gusta también meterme ahí. ¿Sí? Porque el pecado es, en el corazón humano, aunque salvados, es el peor enemigo que tenemos. Y puede, hermanos, darnos vuelta como una media y volvernos de repente unos fariseos acérrimos, así, súper celosos, pero de mis ideas, ¿sí? Y de mi santidad, y no de la de Dios, ¿sí? De mis prejuicios. Entonces, está pensando en nosotros, hermanos, en nuestro corazón pecaminoso. A veces es necio, a veces es infantil, a veces es inmaduro, a veces es quejumbroso, a veces fastidioso y a veces se hastía de todo, ¿sí? Como el de los fariseos, que se hastiaron de Juan, se hastiaron de Jesús, criticaban aquel, y ellos eran los únicos aptos para estar en la presencia de Dios. Eso es básicamente lo que sucedía. Todos tenemos un potencial fariseo dentro de nosotros, al menos eso es lo que yo estoy convencido, hermanos, porque es una actitud que nace a raíz del pecado en el hombre, el legalismo, ¿sí? Es una actitud. Tendemos a pensar de que podemos ser más aceptados por Dios si nos esforzamos en algo, si hacemos de determinada manera algo, si cumplimos con determinadas costumbres o normas. Pensamos que Dios está obligado a aceptarnos así, y no es de esa forma, ¿sí? La aceptación de cada uno de nosotros es por medio de Cristo. Dice la Biblia claramente, Dios nos ha hecho aceptos en Él, amado. Y fuera de Cristo Dios no nos acepta. Y de hecho nos acepta no por nuestra nobleza y nuestra bondad, sino por la de Él, hermanos, por la santidad de Él. Porque lo mejor de lo mejor que usted pueda hacer y que yo pueda hacer delante de Dios es un trapo sucio, ¿sí? Esto lo dejó claro Isaías, hermanos. Entonces, Lucas 18:11, vamos a buscar ese texto. Tengo ahí unos cuantos versículos, mi hermano. Si usted tiene tiempo y paciencia, los leemos todos. ¿Amén? Lucas 18:11. Tenemos ahí la clásica escena, todos la conocemos, ¿sí? Dos personas bien diferentes entre sí, conocidas, una querida por la multitud, otra aborrecida por la multitud, ¿sí? El fariseo y el publicano. Si usted tuviera que invitar a comer a alguno, ¿a quién invitaría, no? Y si estuviera en esa época, ¿no? Para pensar eso, hermanos. ¿Con quién le gustaría estar? Jesús prefirió estar con el publicano, ¿sí? Arrepentido, el publicano arrepentido, no el publicano empedernido ahí embarrado en su pecado, ¿sí? Dice que el fariseo puesto en pie oraba para sí, no oraba a Dios. Él hablaba consigo mismo, pareciera, ¿sí? Creía que oraba a Dios, pero en realidad se elogiaba a sí mismo. Él decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Está para subrayar eso. Yo no soy así, Señor. Así como aquellos hombres que andan dando vuelta por ahí, que son algunos estafadores, otros injustos, otros adúlteros, otros así, tantas otras cosas feas, como este recaudador de impuestos. Este que está acá es despreciable, el que está al lado mío es despreciable. Pero yo para vos, Señor, soy más aceptable, decía. Mira qué bueno que soy, ¿no? ¿Sí? Convocatoria de ayuno, ¿cuántas veces se levantaba la mano el hermano? 2 veces, ¿no? Decían ahí, anotaban quién va a ayunar esta semana. Y levantaba la mano y decía, yo voy a ayunar 2 veces, pastor. Decía. Es más, dice, quédese tranquilo, que de todo lo que gane voy a traer el 10%, exacto, ¿eh? Usted puede sacar la cuenta y se va a dar cuenta que es el 10. Así era, hermanos, ¿sí? Las personas que terminaron rechazando a Jesús. Y de esa clase tendemos a ser nosotros también, ¿sí? Con ese corazón. Si no fuera la gracia de Dios que nos tiene acá, hermanos, ¿sí? Y nos preserva de nuestra maldad, seríamos un verdadero desastre. Jesús utilizó esta parábola, hermanos, para establecer una comparación entre los fariseos, los escribas y todos sus seguidores. ¿Qué dijo el Señor? Son como niños, ¿sí? Son como infantes, o sea, niños no niños de pecho, niños ya que juegan en la plaza, ¿sí? Que tienen cierta edad. Son como esos niños, esta generación es como un niño. Ellos conocieron el ministerio de Juan.
Lo escucharon un largo tiempo. ¿Sabe que los fariseos estaban al principio contentos con Juan? ¿Sí? Les gustaba, les agradaba, de hecho salieron a verlo. A ver qué tiene este muchacho, ¿no? Porque si va toda la gente, vamos a ver de qué se trata, decían los líderes. La conducta de los fariseos, de ese grupo específico, ¿sí? Específico de personas a las que se refirió el Señor, era una conducta errática, extraña, inconsecuente, una incapacidad de distinguir la verdad tenían en sus ojos. No podían ver quién era Juan, no podían ver quién era Cristo. De hecho, le mandaban a preguntar, che, Juan, ¿vos sos el Cristo? Decinos, porque nosotros no somos capaces de ver lo espiritual. Entonces, ellos tenían un pensamiento infantil en cierta forma. ¿Sí? Como niños, se paraban en la plaza, ¿sí? Los niños se paraban en la plaza sin poder ponerse de acuerdo en qué jugar. Esa es la escena, hermanos. Piensen por un momento. ¿Sí? Dos grupitos de niños. Unos quieren jugar a las bodas, ¿sí? Los otros quieren jugar al funeral. ¿Sí? Los que de repente jugaban a las bodas se aburrían, ¿sí? Y se iban a jugar el funeral. Los que jugaban el funeral se aburrían y se iban, y así. Y no se ponían de acuerdo, ¿sí? Porque se fastidiaban. Ese es el concepto, se fastidiaban, ¿sí? Se cansaban del juego y abandonaban. Estas escenas de niños eran recurrentes en los grupos de las plazas, ¿sí? Y era muy, muy común que también se pelearan. Usted sabe que los niños se pelean, ¿sí? Y se pelean bastante, ¿sí? Se pelean todo el tiempo. Y los niños mayormente utilizan las actividades de los adultos para jugar, ¿sí? Como por ejemplo el doctor o el veterinario o el panadero o lo que fuere. Los niños ven la actividad de los adultos y la utilizan para jugar. ¿Sí? Los que vienen a la iglesia dicen que juegan a ser pastor, ¿no? Y a ser líder de alabanza y maestra de escuela bíblica, y juegan, imitan a los adultos. Entonces los niños imitaban a los adultos a jugar, ¿a qué cosa? A un casamiento, a una boda, algo lindo, ¿no? Algo agradable. ¿Qué había en la boda? Había danzas típicas de aquel entonces, ¿sí? No como las de ahora. No estoy hablando como bodas como las que conocemos nosotros. Era una boda típica de aquellos días, de las costumbres de Israel de aquellos días. Era una boda alegre, duraba de hecho largos días, ¿sí? Muchas veces. ¿Sí? Era un tiempo de alegría, de festejo, ¿sí? Una boda muy diferente a la que nosotros conocemos. Había un clima de gozo, de alegría, excepto para el novio, por ahí, no, es un chiste. ¿Sí? Estaban todos contentos, felices, como cuando me casé yo con Chelsea. ¿Sí? Felices todos. Había comida, hermanos. Es algo lindo que en las bodas que sucede, ¿no? Comida rica para compartir, algo rico para tomar, una gaseosa, lo que sea. Pero era un clima de fiesta, hermanos. Siempre que alguien se casa es un clima de fiesta. Y ellos jugaban a ese clima de fiesta, ese clima festivo, pero con el tiempo se aburrían. Y decían, no, ya está, ya jugamos mucho a esto, vamos a jugar al funeral. ¿Sí? Y jugaban al funeral. Y sonaba la música, pero no era una música de alegría, ¿sí? De gozo, era una música de tristeza, de lamento. Por eso dice, tocamos flauta, ¿sí? Dice, tocamos flauta para que se pongan contentos y ustedes se van. Dice, no, prefiero jugar al luto. ¿No? Y los fariseos eran así, hermanos, gritándose uno al otro, incapaces de ponerse de acuerdo, incapaces de llegar a un juego cooperativo. Jesús utilizó esta ilustración para referirse a aquellos hombres que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo. Y ellos eran igual que los niños. Se mostraron receptivos al mensaje de Juan. Pero llegó un momento que Juan los cansó, hermanos. Se empezaron a fastidiar de Juan. Es como que alguien venga a la iglesia, viene un culto, viene 2, viene 3, viene 4, después dice, el pastor es medio pesado. 1 hora 20 predicando, 2 horas, 3 horas, y siempre lo mismo, que somos malos, que somos pecadores, y se fastidia, no recibe la verdad espiritual, y se aleja, tristemente, hermanos, tristemente. ¿Sí? Así eran los fariseos, se mostraron receptivos un tiempo, luego se fastidiaron, se cansaron y se fueron. Cuando oyeron a Jesús también, hermanos, lo escucharon, lo soportaron, pero llegó un momento que se cansaron. Incapaces de recibir el alimento espiritual, se fueron, se fastidiaron. De Juan, ¿qué dijeron? Está loquísimo, ¿sí? Tiene demencia. De Jesús, ¿qué dijeron?
es un carnal. ¿No? Estas dos cosas dijeron de los dos hombres más espirituales que visitaron la tierra en ese momento, hermanos. ¿Sí? Jesús, por excelencia. Y Juan también, hermanos. Y yo me pregunto, Señor, si yo hubiese estado ahí, hubiese sido judío, y lo hubiese visto a Juan, ¿qué pensaría yo de él, Señor? Con la condición pecaminosa con la que venimos. ¿Sí? Cristo entonces reprendió a esa generación por su infantilismo. Usted sabe que el creyente tiende al comportamiento infantil, ¿no? ¿Sí? Si no me cree a mí, por las dudas, vamos a 1 Corintios 3:2. Que está bien que no me crea a mí, créale a la Biblia. El creyente en general, ¿sí? No importa si tiene 10, 15, 20 años yendo a la iglesia, si no está bien cimentado en el Señor, se puede volver como un niño. Y sabe que los niños son medios molestos, a veces. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros decimos, amamos a nuestros niños, ¿no? Con mi esposa, pero no vemos la hora que sean un poquito más grandes, porque siempre son niños, ¿no? Desde lo primero a lo último hay que estar con ellos y ayudarlos en el entendimiento, en la convivencia. ¿Por qué? Porque son niños. No queremos que un niño sea niño para siempre y que siempre se alimente de lo mismo, ¿no? Crecieron, ¿sí? Ayer, por ejemplo, estábamos con mi nene, le digo, ¿qué querés comer? Le digo, un sándwich vacío. Ya no le doy un alfajor Capitán Blanco, ya tiene 10. Un sándwich de vacío mínimo, hermanos. ¿Por qué? Porque creció y necesita otro alimento. Y así el creyente, hermanos. Dice 1 Corintios 3:2, dice, fíjese qué triste esto, hermanos. San Pablo les dice, hermanos, tuve que alimentarlos con leche. Qué triste, hermanos. ¿Sí? No con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y lo peor, y todavía no están preparados, dice. Como diciendo, ¿cuándo van a crecer? ¿Sí? ¿Cuándo van a madurar? ¿Sí? En el versículo 3 dice, porque todavía ¿por qué estaban niños? ¿Cuál era la evidencia de que estaban niños? Estaban bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la evidencia de que somos adultos? No es la evidencia que sepamos mucha Biblia, es la evidencia que el Espíritu Santo nos conduzca a través de esa Biblia que sabemos. ¿Amén? Esa es la evidencia de que hay crecimiento. Dice, son como niños porque tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Eso no es evidencia de que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No están viviendo acaso como la gente del mundo? Algo terrible, hermano, es que dentro de la iglesia se viva como se vive en el mundo, ¿no? Con este tipo de conductas, de celos, de fastidio, ¿no? Eso sería realmente muy lamentable, ¿sí? Que por supuesto acá no pasa, ¿no? Y en nuestra iglesia tampoco. Pero para que no pase, hermanos, ni hoy ni mañana, busquemos a Jesús, busquemos al Señor, ¿sí? Versículo 18 de Mateo 11. Dice así esta palabra, dice, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, ¿qué decían? Tiene un demonio. Así dice mi traducción, demonio tiene. Están hablando de Juan, ¿eh? Es como si tú dijeras que, no sé, que mi pastor, si me ve, no es nada contra él, Jorge Cabral está endemoniado. O sea, ¿quién se le ocurriría, no? Si un nombre de Dios. ¿Sí? Sería más o menos lo mismo. ¿Sí? ¿Para qué decían esto? Para desacreditar su mensaje. Ese era el objetivo. Si la gente piensa que Juan está demente y que tiene demonio, ya no lo va a escuchar. ¿Sí? Si la gente piensa que Jesús era un carnal, ya no lo va a escuchar más. Y ahí nosotros vamos a entrar en escena. Juan el Bautista tenía, hermanos, el mensaje más fresco de aquellos días. Imagínese Dios sin hablar 400 años. ¿Sí? El mensaje más espiritual y más fresco de aquellos días anterior a Jesús lo tenía Juan. ¿Sí? Un mensaje poderoso, contundente, un mensaje
pelea contra la tibieza. Si hay algo con lo que Juan fue a pelear, fue contra la tibieza del pueblo de aquel entonces. Era un pueblo adormecido, ¿sí? Un pueblo sumido en la desesperación, en la pérdida de esperanza, ¿sí? Entonces él atacó la frialdad del pueblo. Y él llamó con urgencia al arrepentimiento. Y él dijo una advertencia muy clara, ¿sí? Que la ira de Dios está dispuesta sobre los corazones malos y no arrepentidos. Él dijo, el hacha está puesta. Y todo árbol que no da fruto será cortado. No era sencillo ir a escuchar a Juan, hermanos, ¿sí? Mateo 3.1. Vamos a ver un poco del contexto de la predicación de Juan. Mateo 3.1. Dice ahí la palabra. Dice que en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando. ¿Y predicando dónde? En el desierto de Judea, ¿sí? Ya era raro de por sí. Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, refiriéndose a Juan, ¿no? Él es voz del que clama en el desierto. Él es una voz, hermanos. Siempre recuerdo, un profesor me dijo una vez, ustedes son solamente una voz. Una voz que debe hablar de Él. No se la crean, dijo. Son eso, hermanos. ¿Sí? Dice, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Dice el versículo 4 que Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura. Y su comida no era como la del buffet de las iglesias, ¿no? No era así, hermanos. Era muy distinta, ¿sí? Su comida era langostas, asadas, crocantes, pero un poco secas, ¿sí? Para humedecerlas un poquito de miel y darle sabor, ¿sí? Lo importante era incorporar el nutriente y la proteína al cuerpo, ¿sí? Para poder estar en el desierto. Y dice que acudía entonces a él, a su mensaje, a su voz, acudía a Jerusalén y acudía a la región de Judea y toda la región alrededor del Jordán. Acudía, hermanos, ¿a dónde? Al desierto. ¿Sí? Un lugar poco apropiado para congregarse, ¿sí? Poco apropiado. Pero acudía con necesidad la gente. Y la necesidad que imperaba en ese tiempo era acercarse a Dios con arrepentimiento y con fe. Dice que se acercaban y eran bautizados por él en el Jordán, pero dice, cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo. ¿Quiénes iban para el bautismo? Los fariseos y los saduceos. Aquellos a quienes Jesús les está confrontando con el contexto que leemos. Ellos se acercaron a Juan, hermanos. Ellos se sintieron atraídos por este hombre prominente que empezaba a convocar mucha gente. Y los fariseos veían, para ellos la gente representaba dinero, aplauso, notoriedad, y les gustaba eso. Entonces se acercaron a Juan, ¿sí? Pero resulta que Juan no los recibió como ellos quizá querían, ¿sí? Quizás ellos esperaban otra recepción. ¿Qué le dijo Juan? Ustedes son generación de víboras, ¿sí? Y a buen entendedor quizá le dijo pocas palabras, ¿no? Esos son ustedes, ¿sí? Esa generación son ustedes, ¿sí? Y dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, ¿no? Ellos decían de forma muy solemne así, tenemos a Abraham por padre. Abraham es nuestro padre, ¿no? Como decir, no, yo vengo de este linaje, ¿no? Yo soy de familia de iglesia de Dios, por ahí, la que se me vino a la mente, ¿sí? Y porque soy así, soy espiritual. Y nada que ver, hermanos. Eran hombres incapaces de ver lo espiritual, lamentablemente. Lo mismo que nosotros muchas veces. Tenemos a Abraham por padre. ¿Qué les dijo Juan? Les digo, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras.
En cierta forma, espiritualmente hablando, seríamos nosotros los que llegamos a heredar las promesas hechas a Abraham por la fe. ¿Sí? Amén. Dios lo hizo, sin duda. Y todavía más, se pone más duro Juan, porque Juan, encima que venimos a verte, vos te pones así. Decía, y es más, le digo lo siguiente, dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Perdón si está fuerte. Ustedes son los árboles, le dice. Ustedes, fariseos, son los árboles que están infructíferos, ¿sí? No están produciendo el carácter de Dios. Ustedes son los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Luego continúa y dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sí? El Espíritu Santo es el nuevo nacimiento y el fuego es el juicio de Dios. ¿Sí? Así que mejor me quedo con el Espíritu Santo, ¿no? Y no esperar la ira que vendrá. Dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Eso es algo que va a hacer el Señor, hermanos. No le va a preguntar a nadie para hacerlo. Solamente lo va a hacer en base a las decisiones personales que cada uno de nosotros tomemos. Si usted decide apropiarse del sacrificio de Cristo por la fe, bueno, entonces usted será y yo seremos juntos aquel trigo que Él recogerá en su granero. Pero si nosotros no somos eso, porque lo rechazamos, entonces seremos quemados como la paja en el fuego inextinguible. ¿Sí? Claro, ¿no? La importancia del arrepentimiento y de la fe y de no rechazar el mensaje del Señor. ¿Sí? Juan entonces fue un hombre caracterizado por una austeridad absoluta. Lo pudimos leer recién. Su mensaje era contundente, un poco rústico, ¿sí? Poco difícil de digerir. De hecho, incluso él mismo, ¿no? Su alimento, su ropa, no era algo que estuviera dentro de sus preocupaciones, porque lo urgente era anunciar lo que él tenía que decir. De pronto no era estar bien vestido en una fiesta, sino lo urgente era anunciar el mensaje. Decían los fariseos de Juan, Juan es un hombre que no entiende el regalo de la vida, no come, no bebe, está siempre solo ahí, siempre enojado, ¿sí? Antisocial, no, perdón, asocial. El antisocial es el que infringe la ley. Siempre asocial, siempre solo ahí. Si así quiere ganar a la gente, la va a terminar ahuyentando, decían, ¿no? Porque era un mensaje difícil. No era caracterizado por la glotonería o la embriaguez. Juan, su fuente de alimento o sustento, como ya lo vimos, eran langostas, asadas, miel silvestre. Esos alimentos estaban ahí donde él pasaba la mayor parte del día. Estaba en lugares más que nada aislados, con el propósito de que la gente acudiera a él, ¿sí? Porque implica esfuerzo también, hermano. Así como quizá usted acudió hoy acá, no sé si viajó mucho o poco, pero igual tuvo que hacer el esfuerzo. Porque es importante, ¿no? Ese esfuerzo también. Y la gente quería oírlo, ¿sí? Y Juan les proponía este desafío y la gente aceptó el desafío de permanecer en ese lugar y ser bautizada, ¿sí? Mucha gente fue. Su vestido no era algo lujoso, como bien decíamos, no era costoso, no era como el de los reyes o de los fariseos, ¿sí? Su vestido era poco atractivo, ¿sí? No era la moda que quisiéramos tener en ese momento. ¿Sí? Ven que los jóvenes o los adultos también a veces tomamos la indumentaria del momento porque es la que se vende, ¿no? Como que no hay otra, ¿sí? Entonces, pero bueno, el vestido de Juan no se fabricaba, ¿sí? Era exclusivo de él, ¿sí? Esa ropa de ese color tan oscuro. Fíjese que hasta su ropa representaba en cierta forma su mensaje, su vida, ¿sí? Era poco atractivo, rústico como pelo de camello y de color oscuro. Su ropa. Hermanos, una persona así sobresale, ¿no? Sobresale. Su mensaje fresco, un mensaje espiritual, un mensaje directo. Juan no andaba con doble mensaje. Él decía, es esto y es esto, ¿no? Esto es lo que dice Dios, ¿sí? No dejaba la libre interpretación.
La gente del pueblo lo necesitaba, más de 400 años sin palabra de Dios. Y muchos se acercaron para oírlo. A otros se acercaron quizá por curiosidad. Capaz que alguien le dijo, che, mirá, allá hay un muchacho que está predicando. Es un poco raro, pero parece que está bueno lo que predica. ¿Sí? Y muchos iban quizá por curiosidad. Y otros iban realmente diciendo, esto viene de Dios. Hay que arrepentirse, hay que bautizarse. Y eso era un poco lo que sucedía. Los fariseos salieron al encuentro de Juan, escucharon su mensaje, quizá para ser bautizados, porque de hecho dice ahí, para ser bautizados por Juan. Juan los frenó y le dijo, no. Generación de víboras, primero el arrepentimiento, ¿no? Primero lo primero, arranquemos bien. ¿Sí? Porque bautizar a alguien no arrepentido, no, es mojarlo nada más. Para eso le tiramos un balde de agua. ¿Sí? Bautismo para quien está arrepentido. ¿Sí? Entonces, se acercaron los fariseos, ¿sí? Pero no lo hicieron por convicción, lo hicieron porque la gente se acercaba, hermanos. Ellos dijeron, si la gente se acerca, tenemos que ir. Porque si no perdemos a la gente. ¿Sí? La gente ya no nos va a ver con los mismos ojos, porque evidentemente Juan viene de Dios. Así que vamos a escucharlo también, bauticémonos. Después de todo lo que Juan está proponiendo, parece ser un rito santo, algo piadoso. Así que vamos, adelante, bauticémonos con Juan. Estaban de acuerdo en la manifestación del arrepentimiento, en el bautismo. Ellos estaban de acuerdo y decían, Juan puede ser potable para nuestra tradición, para nuestras reglas. Es más, vamos a sumar. De hecho, ya el bautismo ya era una regla también. No una regla, pero algo practicado, ¿no? El lavamiento en aguas era practicado, representando así la limpieza. Lo consideraron como algo positivo a Juan, al principio. Pero cuando el mensaje de Juan empezó a ser cada vez más fuerte y ofensivo y difícil de digerir, ¿sí? Ellos dijeron, no, ya está, basta de Juan, ¿sí? Basta del arrepentimiento y camada de víboras, ¿sí? Basta. Lo rechazaron, ¿sí? Rechazaron a Juan. Rechazaron a aquel mensaje que era caracterizado por el quebranto, por el arrepentimiento, ¿sí? Jugaron un tiempo a los niños que están de luto, jugaron un tiempo a estar quebrantados delante de Dios, ¿sí? Un tiempo jugaron, diciendo, no, realmente estamos arrepentidos, ¿sí? Vamos con Juan. Jugaron un tiempo, pero se fastidiaron y se fueron. Se cansaron de los lamentos, de la melancolía, ¿sí? Se cansaron del predicador, ¿sí? Y decidieron abandonarlo. La excusa para hacerlo, porque alguna excusa tenía que haber, ¿no? Porque si la gente decía, pero muchachos, Juan es de Dios, ¿por qué lo dejan? Dice, no, Juan está loco, dice. Por eso no, muchachos, basta de Juan, ¿sí? Basta de Juan, basta de su mensaje, basta. Porque Juan está demente y está endemoniado. Para ellos Juan no tenía los requisitos de espiritualidad, según ellos, ¿no? No los reunía. ¿Sí? No era el tipo de hombre de Dios, según los prejuicios farisaicos de aquella época. ¿Sí? Porque nosotros tenemos a veces prejuicios, ¿no? Esto es de Dios, esto no es... Y a veces es complicado eso, hermanos, atribuirnos, decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Y ellos dijeron, no, Juan no es de Dios, Juan está endemoniado. Tremendo error, hermanos. Tremenda insensatez. ¿Sí? Rechazaron un mensaje anterior, ¿sí? Que era el precursor del mensaje de vida, el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan no era el estereotipo de hombre espiritual según ellos. ¿Sí? Y ese estereotipo que a veces nosotros nos armamos también, ¿no? Decimos, no, si es así es espiritual, si es así es de Dios. ¿Sí? ¿Basado en qué? En nada, ¿no? Juan llegó a ser un loco, un endemoniado, un hombre mentalmente enfermo para ellos. Y también llegó a ser rechazado. ¿Sí? Versículo 19, vamos a Mateo 11, 19. Dice el texto 19 que vino el Hijo del Hombre, entiéndase Jesús, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, ¿y qué dicen? Mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores,
Pero, dice Jesús, pero, interesante pero del Señor, la sabiduría se justifica por sus hechos. ¿Cómo pensamos, hermanos? ¿Cómo procesamos? ¿Cómo discernimos lo espiritual? Los resultados de las cosas que hacemos con la Biblia, ¿no? Con la Escritura. Eso determina si estamos actuando en necedad o con sabiduría de Dios. Jesucristo era diferente a Juan, sin dudas. Juan era extravagante, un tipo raro. Jesús, a diferencia de Juan, se relacionaba fácilmente con las personas, ¿sí? Juan más o menos, pero Jesús era un hombre muy social, ¿sí? Capaz de relacionarse con todos. La samaritana tenía un problema, ahí estaba Jesús para hablar con ella con delicadeza, hermanos. ¿Sí? Contacto, con suavidad, con altura, hermanos. Uno lee las conversaciones de Jesús y queda fascinado. Y a veces no dijo nada. Cuando llegó el momento de no decir nada, se quedó ahí y no dijo nada. Y así lo dijo todo. Hombre excepcional, hermanos, Cristo. ¿Sí? Jesús era invitado a participar de las bodas, ¿sí? Por su calidez, eventos familiares, podía estar él. Reuniones sociales entre los grupos de ahí de aquella época, era invitado el Señor, era bien recibido. En las bodas, por supuesto, si usted va a una boda, ¿qué va a hacer? Va a comer algo, ¿no? ¿Sí? Si me invitan, yo voy a comer un poquito, ¿sí? También tomaba la bebida que había en ese entonces, ¿sí? Sin entrar en detalle de si era vino embriagante, no importa, era lo que tomaban ahí, ¿sí? Jesús nunca se embriagó, claramente, nunca fue glotón, claramente él nunca fue caracterizado por eso. Solamente decían que era así porque estaba en una boda, ¿sí? Como muchos lo vieron comiendo y bebiendo, lo habitual de esos eventos, le decían, es glotón, es bebedor, ¿sí? Jamás Jesús practicó un pecado relacionado con el abuso de la comida, ni mucho menos la bebida, ¿sí? Jesús nunca cometió ninguna falta así. Jesús enseñaba diferente a Juan. No tanto en el contenido, porque Jesús hablaba del arrepentimiento también, pero Jesús tenía una forma distinta de enseñar, hermanos, ¿sí? Juan obviamente estaba preparando el camino, iba directo al corazón, es como que iba directo al hueso, pero Jesús era más suave, ¿sí? Jesús hablaba la verdad y la presentaba de tal manera que quedase como el regalo de Dios, ¿sí? Aunque pueda sonar fuerte el mensaje de Dios, pero el mensaje de Dios es para ser presentado como un regalo, no como una piedra, ¿sí? Porque usted sabe que un regalo, si usted se lo tira a alguien, lo lastima, ¿sí? Pero si ese regalo lo presenta envuelto, con calidez, con amabilidad, quizá la otra persona lo reciba diferente, ¿sí? Es importante de qué manera hablamos, hermanos, y decimos las cosas, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Eso no significa maquillar la verdad, ¿sí? Significa cómo lo hacemos, cómo lo decimos, ¿sí? Eso puede cambiar mucho la respuesta de la otra persona. Jesús entonces enseñaba así, sus enseñanzas eran fáciles, no había tecnicismos, cosas que la gente no comprendiera, no le salía con cosas raras. La gente que se dedicaba a la agricultura, bueno, enseñaba a partir de la agricultura, ¿sí? Es el método más antiguo, ¿sí? De hecho, siglos después los pedagogos se dieron cuenta de que alfabetizar con las personas, con los objetos conocidos por las personas, era la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Jesús ya lo había descubierto esos siglos atrás, lo había mostrado siglos atrás, ¿sí? A partir de las cosas conocidas enseñaba verdades profundas, ¿sí? Verdades profundas de Dios. Si el mensaje de Juan, que ya era de parte de Dios, debía ser recibido, ¿cuánto más el de Jesús, no? ¿Cuánto más? Era la confirmación. Sin embargo, también fue rechazado. Fue rechazada la palabra de Juan, fue rechazada la palabra de Jesús. La de Juan por locura, por ser anunciada por un sujeto endemoniado. La de Jesús por ser predicada por una persona supuestamente carnal, ¿sí? Y glotona y bebedora. De entonces así, un tiempo los fariseos jugaron al mensaje de Jesús, primero no rechazaron de entrada, ¿eh? A lo primero las curiosidades les ganó y vieron a ver qué tenía para enseñar el Señor. Estuvieron de acuerdo un tiempo, porque de hecho el pueblo también seguía al Señor, ¿sí? Y ellos tenían que ir para donde iba el pueblo. Pero se cansaron de Jesús, hermanos.
de su mensaje, de su vida. Los fariseos no estaban dispuestos a relacionarse con los publicanos, ni con los pecadores. ¿Sí? No tenían intenciones de hacerlo. Por lo tanto, Jesús y su mensaje no cabía en ellos. ¿Sí? Para desacreditar al Señor, ¿qué dijeron? Es carnal, es comedor, es bebedor. ¿Sí? Ese método, hermanos, es tan antiguo como el hombre, ¿no? ¿Sí? Si querés eliminar a alguien, el recurso es descalificar. ¿Sí? Un recurso diabólico de por sí, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué concluye Jesús? Ya para ir llegando cerca del final, concluye y le dice, la sabiduría es justificada por sus obras. Con eso les está diciendo necios, ¿sí? Faltos de entendimiento, ciegos a lo espiritual. Jesús está diciendo que la sabiduría de Dios, que es espiritual, porque viene del cielo, es la que nos permite ver las cosas espirituales de Dios. Es lo que nos permite tomar una decisión justa sobre las cosas de Dios. La sabiduría, dice el Señor, se evidencia en los resultados o consecuencias que tienen las acciones cometidas o las decisiones tomadas. Y ellos estaban decidiendo deliberadamente rechazar el mensaje de Jesús. Quedaba evidenciado así su necedad y su locura. Jesús dice, la sabiduría es algo práctico, no tiene que ver con retener información. Se puede esperar de un acto sabio buenos resultados. Y el acto más sabio que nosotros podemos hacer esta tarde es dar lugar a la palabra, ¿no? Y estar acá para adorar al Señor. ¿Amén? La sabiduría de los hombres es opuesta a la de Dios. Es irreconciliable con la sabiduría de Dios. ¿Sí? El Señor dice que lo que somos, lo que pensamos, define si somos necios o somos sabios. Vamos a Mateo 7:16. Es como que le estuviera diciendo, ustedes se adjudican sabiduría, se adjudican santidad, se adjudican espiritualidad. Pero lo que ustedes están haciendo es clara evidencia de que de eso no hay nada. ¿Sí? Fuerte, ¿no? ¿Sí? Como si yo dijera, no, yo soy súper cristiano, soy re cristiano soy yo. Pero después, la forma en la que yo soy dice todo lo contrario. Eso es lo que en parte les está diciendo el Señor. Dice en Mateo 7:16, dice que uno puede darse cuenta, siendo objetivo, hermanos, puede darse cuenta por el fruto, por la manera en que se comportan, si una persona está siendo guiada por el Señor, está siendo espiritual, si está aceptando el mensaje de Jesús, si lo está viviendo, ¿sí? Dice, por la manera en que se comporta se puede identificar quién es un hijo sabio de Dios. ¿Por qué? Porque dice, no se puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos. Es un conocido versículo, conocidísimo. Dice el Señor que lo que hay sale, ¿sí? Y lo que había en ellos no era Dios, lo que había en los fariseos no era Dios, no era amor a Dios, no era buscar el reino de Dios, era buscar su propio reino, donde yo sea aplaudido, donde yo sea honrado, donde mis reglas predominen, y donde esté cómodo, tranquilo, sin que nadie me moleste. ¿Sí? Ni Juan, ni mucho menos Jesús. Esa era la actitud de ellos, hermanos. Jesús, hermanos, Jesucristo, nuestro Dios, es la plena sabiduría de Dios. Fuera de Cristo no va a encontrar nada, hermanos. Pero en Cristo lo va a encontrar todo. ¿Sí? 1 Corintios 1:30. Les gusta leer la palabra, ¿no? Gracias a Dios que podemos hacerlo. Usted sabe que la semana tiene mucha actividad. A veces encontrar un espacio para hacer una lectura prolongada es difícil.
¿sí? Y es bueno aprovechar el tiempo del culto para leer la Biblia juntos. Para leer un devocional breve, 15 minutos en el día pueden hacer la diferencia, ¿no? 10 minutos, si es una hora mucho mejor, pero bueno, a veces las muchas actividades interfieren, pero 15 minutos con el Señor, hermano, 20, es una diferencia enorme. Bien, dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, gracias a Dios que esto ha sucedido, ¿sí? Él nos ha unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Y ahora estamos vinculados unos con otros, ¿sí? Un vínculo muy fuerte. Y Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio, ¿sí? En Cristo Dios está dándonos bendición tras bendición, beneficio tras beneficio. Como lo dijo Juan, ¿no? Todos recibimos de Él gracia sobre gracia. O sea, ¿puede haber algo más que la gracia? Más gracia, ¿sí? Favor inmerecido tras favor inmerecido. Por medio de Jesús. Cristo nos hizo justos ante Dios. La gracia de Dios hace esto, ¿sí? Y nos hizo puros y santos. Y nos liberó del pecado. Es al que está al lado que hizo esto, hermano, ¿sí? Así como me ve a mí, yo estoy convencido de que el Señor lo hizo, ¿sí? Me hizo justo ante Dios, ¿sí? La sabiduría de Dios en Cristo, el sacrificio de Cristo, su persona, todo su sacrificio me hizo justo ante Dios. ¿Y qué me hizo también? Puro y santo. Y usted por ahí me mira y me va a decir, yo no te conozco a vos, ¿sí? No sé qué tan santo sos, no sé qué tan puro sos. Y hermanos, lo cierto es que luchamos a diario con el pecado y a veces nos vence en el pensamiento. Y si vamos a ser honestos, no somos puros y santos como querríamos, pero delante de Dios somos vistos como puros y santos porque Dios lo ve a Jesús. Amén. Tremendo eso, hermanos. Y nos liberó del pecado, es decir, el pecado es como que ya no es tu dueño, ¿no? Salvo que nosotros se lo dejemos, le cedamos terreno, pero si no, no tiene nada que ver con nosotros. Sino Cristo tiene todo que ver con nosotros. Y Jesús, en Él, está todo, hermanos. ¿Sí? Colosenses 2.3, perdón. Creo que el 30 no existe ahí. 2.3. ¿Cuántos se apasionan por el Señor? ¿Sí? Amén. Yo siempre le digo lo mismo a los hermanos. Pues dice, ya me lo dijiste. Yo conocí un pastor, hermanos, mi pastor Tito Perón, que está con el Señor, se fue con el Señor, ¿sí? El año pasado. Y jamás me olvido sus ojos, hermanos, ¿sí? Sus ojos cuando hablaba de Jesús, sus ojos, hermanos. Era impactante, ¿sí? Cuando la Biblia describía la naturaleza de Jesús, su rostro, sus gestos, o cuando él mismo lo anunciaba a la iglesia, ¿sí? Era un hombre apasionado de Cristo, ¿sí? Y eso no me voy a olvidar jamás, ¿sí? De hecho, siempre decía, ojalá nosotros pudiéramos algún día tener el mismo grado de pasión, ¿sí? Porque no era una fascinación por la Biblia, porque usted sabe que a veces existe fascinación por la Biblia, ¿no? Y la Biblia dice así, y la Biblia dice así, y la Biblia esto, y la Biblia aquello. Pero es la persona, hermanos. Amamos la palabra, pero porque habla de la persona, ¿verdad? ¿Sí? Nuestro mayor tesoro es la persona de Cristo, ¿sí? Toda su esencia, su naturaleza, su carácter. Y nosotros podemos tener toda satisfacción en Él, ¿sí? La que rechazaron los fariseos, ellos no se sintieron satisfechos con Cristo. Pero yo me siento satisfecho con Él, hermanos. Completo, pleno. Y no necesito nada más. ¿Amén? ¿Sí? O sea, no significa que no necesite a mi esposa, a mis hermanos, ¿no? No significa, espiritualmente hablando, no necesito nada más, porque todo lo tengo en Él. ¿Amén? Colosenses 2.3. Colosenses 2.3. Dice esta palabra que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Dios es sabio, infinitamente sabio, ¿sí? Él está más encima, o sea, más alto que los cielos, de lo que usted puede ver cuando mira arriba, ¿sí? Cuando está afuera, ¿no? Ahora no, porque va a ver la losa.
Pero más alto que todo eso, hermanos, más infinito, Dios, su sabiduría, ¿sí? Infinita, eterna, segura, firme, ¿sí? Perfecta. Y eso es Cristo, ¿sí? El momento en el que nació, cómo debió ser trasladado a Egipto para que se cumpliera la Escritura, ¿sí? Cada evento, hermanos, muestra la sabiduría, ¿sí?, de un Dios infinitamente sabio, que hizo todo eso por amor a un grupo de hombres necios y tontos como nosotros, ¿sí? La obra de Cristo es la expresión suprema de la sabiduría de Dios. Pero esa obra, esa persona, fueron rechazadas, ¿sí?, por muchos. Y yo ruego al Señor que jamás sea rechazada por nosotros, hermanos. Jamás, ¿sí? Que jamás por insensatez, por un pensamiento errático, necio, tonto, dejemos al Señor, ¿sí? Apartarse de Cristo es falta de sabiduría, es insensatez y es necedad. Es la peor decisión que podemos tomar en esta vida, es apartarnos del Señor. Apartarse del Señor es tener un pensamiento diabólico, alejado totalmente de lo santo y celestial de Dios, ¿sí? Es terriblemente malo, hermanos. Estar desinteresados en las cosas espirituales o ser apáticos, despreciativos de las cosas del Señor, es la mayor expresión de la estupidez humana, ¿sí? Perdón si suena fuerte, pero no es una mala o una grosería, ¿sí? Es lo más necio, lo más insensato que el hombre pueda llegar a ser, ¿sí? Despreciar a Cristo, ¿sí? Jesucristo fue acusado de tener un comportamiento carnal, así que ni me quiero pensar lo que hubieran dicho de mí, hermanos. Yo si voy a una fiesta me como todo, ¿sí? El ser humano normalmente siente rechazo por aquellas cosas que considera que no están dentro de lo normal. No estoy hablando de la cuestión de género, que eso está todo pervertido, distorsionado, hermanos, ¿sí? Pero, es decir, si alguien no es como yo quiero que sea, es malo, ¿sí? Los fariseos que dijeron, no, Jesús no estudió con nosotros, no se viste como nosotros, no predica lo mismo que nosotros, Jesús, malo. Juan lo mismo, ¿sí? Y lo borraron de escena. Llegaron hasta el punto de confabularse para darle muerte. Fue acusado de todas esas cosas, fue descalificado, ¿sí?, por no ser visto a través de la revelación de la palabra, a pesar de que la tenían, hermanos, ¿sí? Jesús les dijo, ¿qué pasa con Moisés, los escritos? ¿No se están dando cuenta de que él habla de mí, de los profetas? ¿Cómo es posible, hermano? Tenían la Biblia, eran los quienes tenían la Escritura en sus manos. Y así somos nosotros, hermanos. Cuando usted y yo agarramos la Biblia, es para descubrir a Cristo revelado ahí, ¿sí? Amén. No es para fanfarronear. No, así dice Colosenses capítulo 3. Que ver, hermanos. Es para ver al Cristo revelado, hermanos. Y que ese Cristo transforme nuestro carácter, ¿sí? Y revele nuestra miseria, nuestra insensatez, nuestra oscuridad, y nos dé unos par de sopapos espirituales y nos diga, no es así, cambiad una vez, ¿no? Para eso la Escritura, para revelar el carácter de Dios y que ese carácter nos transforme a nosotros. Amén. Bien, entonces las palabras de Jesús no fueron recibidas, no fueron atesoradas en el corazón y fueron rechazadas, fueron repudiadas, despreciadas. Pero en algo tenían razón los fariseos, en algo. Jesús fue amigo de pecadores y lo sigue siendo. Amén. Jesús fue amigo de pecadores. Él vino a este mundo para eso. Es por amor a los pecadores que vino al mundo y para rescatarlos a ellos, que somos nosotros, ¿sí? Para eso Él vino. Él no vino por un puñado de gente muy pulcra, muy santa, muy selecta y le dijo, muchachos, la verdad que este mundo no los merece, los voy a llevar conmigo. Él no hizo eso, hermanos, ¿sí? Él vino a rescatar a toda la raza, porque toda la raza estaba y sigue estando bajo pecado. No importa nacionalidad, no importa hijo de quien sea, todo bajo pecado, ¿sí? Y se hizo amigo nuestro, amigo de pecadores. Por nosotros sufrió los horrores de la cruz. Por esa obra, por los pecadores
nosotros alcanzamos el perdón y pasamos de ser enemigos a ser amigos. Qué glorioso, ¿no? En eso tenían razón los fariseos. Y saben que ellos no estaban dispuestos a ser amigos de los amigos que tenía Jesús. Mateo, Mateo, ahora se hace el espiritual Mateo. Antes estaba ahí cobrando siempre de más y abusando en los impuestos de la gente, ¿no? Y ahora se hace el que busca a Dios, dice. Creo que la gente piensa así, ¿no? Ahora se hace el cristiano, mira, tiene Biblia. ¿No? La gente es media maliciosa a veces, ¿sí? A veces siempre. Y piensa así, hermanos, pero Jesús se rodeó con ellos, comió con ellos, los rescató, como nos rescató a nosotros, nos limpió, los escuchó, ¿sí? Los sanó como nos sanó a nosotros y nos sigue sanando diariamente de nuestro pecado. Así que Jesús es un amigo con quien podemos compartir, ¿sí? Pasar momentos maravillosos a través de la oración y la lectura de su palabra. Si usted o yo despreciamos la sabiduría de Dios, que es Cristo y su obra, y tomamos nuestro propio camino, solo nos queda, hermanos, una vida perdida en la oscuridad del pecado. Si usted esta tarde se va, o yo me voy, y decido deliberadamente no tener más nada que ver con Cristo, me voy a estar condenando eternamente. ¿Sí? Una eternidad totalmente imposibilitada de ser amigo, ¿sí? Es más, hermano, dice, ¿no? Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque tomó naturaleza humana como nosotros, para abogar entre Dios y nosotros. No se avergüenza de eso. Entonces, tampoco nos avergonzamos de llamarle al hermano, hermano. No se avergüenza de eso. ¿Sí? Y usted por ahí dice, no, ese no es mi hermano, dice, ¿no? O ese cristiano está más o menos, yo no quiero tener comunión con él. Y ahí es un problema, ¿no? Porque si Dios tiene comunión con él, ¿no? Nosotros deberíamos también, ¿no? Es lógico, ¿no? Si Dios tiene comunión con ese grupo de pecadores, nosotros también deberíamos. ¿Sabe que me bendijo mucho esto, hermanos? ¿Sí? Y elimina nuestro orgullo, nuestra superioridad, y nos hace entender que Jesús es amigo de pecadores. ¿Y sabe lo que yo veo acá? Y si no tengo espejo, si no me vería a mí mismo. ¿Sí? Un montón de pecadores salvados por Dios, restaurados, amados, cuidados por Dios, ¿sí? Que reciben la palabra. ¿Sí? Eso es lo que se ve, hermanos. Y ruego al Señor que así siga siendo. ¿Sí? Que podamos disfrutar de su amistad como el himno, ¿no? No recuerdo muy bien la letra, pero algo así decía, puedo gozar de su amistad para siempre. Amén. Vamos a orar, ahora sí, porque creo que estamos en hora. Gracias al Señor por su vida, hermano, gracias por su familia, gracias por que está usted hoy en este lugar. Ruego que el Señor le bendiga abundantemente y que podamos nosotros, hermanos, enriquecernos con la sabiduría de Dios para elegir siempre lo mejor, que es seguirle al Señor. Vamos a orar, ahora sí. Oramos. Padre, gracias. Señor, ¿qué podemos decir sino darte las gracias, Señor? Por esta misericordia, Señor, y esta gracia por la cual tenemos entrada, Señor, a este reino, Señor, que es el reino de Dios, Señor. Que es tu presencia en nosotros, Señor, para eliminar ese hombre, Señor, imperfecto que hay en nosotros, ese pecador, Señor, que quiere salir, que quiere, Señor amado, enorgullecerse a veces. Tú estás en nosotros para destruirnos completamente, en el sentido de destruir nuestro pecado, Señor, pero estás en nosotros para construir un nuevo hombre, igual a ti, Señor, para conformar tu imagen en nosotros, Señor. Ese es el proyecto divino, Señor, conformar tu imagen en nosotros, Señor. Será hecho en el momento glorioso de la glorificación, Señor. Pero no obstante ahora, todavía estamos sujetos a debilidad, Señor. Tendientes al pecado, Señor. Tendientes a la indiferencia a lo espiritual, Señor. A veces orgullosos, soberbios. A veces, Señor amado, insatisfechos de la abundancia espiritual que tú nos das a través de tu presencia y tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, alcánzanos con tu gracia, Señor. Y, Señor amado, permítenos cumplir esta tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Recompénsales el tiempo invertido, Padre,
en escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra sea fuente de aliento, de consuelo, de fortaleza, porque nosotros estamos, Señor, siendo diariamente atravesados por muchas aflicciones, Señor, de todo tipo. Pero podemos ampararnos en ti, Señor, y tener paz y seguridad. Bendice de esa forma a mis hermanos, Señor, de una manera especial. Te lo ruego, todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor mío. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Un aplauso para el Señor. Aclamad a Dios con